Hola nuevamente, en esto hablamos de la Guerra de la Independencia de Bolivia. ¿Estamos listos? Entonces comencemos. La Guerra de la Independencia de Bolivia transcurrió en su territorio durante el periodo que abarcó desde el año 1809 hasta el año 1825. En este conflicto se enfrentaron los patriotas bolivianos contra los realistas españoles. Los patriotas resultaron vencedores, consiguiendo la independencia de Bolivia. Este conflicto se prolongó en casi todo el proceso independentista. La Guerra de Independencia en la historia de Bolivia es el periodo de tiempo comprendido entre los sucesos que se desarrollaron en la sede de la Audiencia de Charcas, la ciudad de Chuquisaca, actualmente la ciudad de Sucre, el 25 de mayo de 1809, y el último combate que involucra soldados rebeldes enfrentando a soldados regulares leales a España en la batalla de Tumusla el 1 de abril de 1825. Entre ambos sucesos transcurren más de 15 años. Durante todos estos años, los rebeldes del territorio del Alto Perú, ahora conocido como Bolivia, que abarca la jurisdicción territorial de la Audiencia de Charcas, dentro de los límites del Virreinato del Río de la Plata, combaten al absolutismo español de las autoridades coloniales políticas y militares, que representaron la lealtad a España en las figuras tanto de la Junta de Sevilla durante los años que duraría la ocupación militar francesa de los territorios de la península ibérica y del cautiverio del rey Fernando VII en manos del emperador Napoleón. Y por último, cuando éste recupera el trono, durante todos estos años, en 1809 a 1825, las batallas en los territorios del Alto Perú se desarrollan entre las grandes campañas que se producen durante los primeros años, producto de la presencia de los ejércitos auxiliares provenientes de las Provincias Unidas del Río de la Plata y luego una guerra de guerrillas permanente protagonizada por criollos, es decir, hijos de los españoles nacidos en sus colonias. También los mestizos, hijos de españoles con los naturales de sus colonias. También los naturales, que son descendientes de los pueblos indígenas conquistados por los españoles. Y los españoles provenientes de la península ibérica en el continente europeo. Muchas veces entremezclados. Entre los dos bandos antagónicos, el bando de los rebeldes, que son conocidos como patriotas en la historia oficial de Bolivia, y el bando de los leales a España. La guerra de guerrillas se prolonga hasta la batalla de Tumusla, que se produjo en abril de 1825. El 6 de agosto de 1825 finalmente se proclama la República y se suscribe en el primer Congreso Nacional el Acta de la Independencia total, sin vínculo alguno con otras naciones vecinas y sin dependencia de ningún tipo de otras potencias. Días después, el Alto Perú adopta el nombre de República de Bolívar en homenaje al Libertador. En la capital recibe el glorioso nombre de Sucre, el artífice de la creación de la patria. Tras 16 años de lucha por la independencia de la República y la creación de un país propio, el gran mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre, expidió el decreto del 9 de febrero de 1825, donde convocó a una asamblea deliberante para definir el futuro de la nueva nación. Antonio José de Sucre se encontraba en la ciudad de La Paz cuando expidió este decreto, cuyo primer punto indicaba el deseo del ejército libertador de redimir a las provincias del Alto Perú de la opresión española para que éstas tengan dominio propio. Este artículo del decreto se complementó con el punto número 3, donde se expresa la necesidad de que dispongan de un gobierno que las prevé y dirija. El 10 de julio de 1825 se formó la Asamblea Deliberante. La decisión final fue darle curso al sentimiento mayoritario de todos quienes participaron de la Asamblea, el cual era ser nación independiente.
En este marco se formó una comisión para redactar la Declaración de la Independencia, conformada por José María Serrano, Casimiro Ollaneta, Manuel María Urcullu y José María Mendizábal. Gobernarse por sí mismos. El acta de la independencia, que lleva la fecha del 6 de agosto de 1825, en honor a la batalla de Junín, que se produjo un año antes, dice en su parte expositiva: el mundo sabe que el Alto Perú ha sido, en el continente de América, el ara donde se virtió la primera sangre de los libres y la tierra donde existe la tumba del último de los tiranos. En tanto, en su parte resolutiva señala: las provincias del Alto Perú, firmes y unánimes en tan justa y magnánima resolución, protestan ante la paz de la tierra entera que su voluntad irrevocable es gobernarse por sí mismas y ser regidas por la Constitución en honor a Bolívar. Asimismo, la Asamblea decretó que el nuevo Estado llevaría el nombre de Bolívar, en honor al libertador Simón Bolívar, quien era declarado padre protector y primer presidente. En tanto, se nombró la ciudad de Chuquisaca con el nombre de Sucre, en honor al gran mariscal de Sucre. También se fijó los colores del pabellón nacional, donde llevaría el verde en los extremos y el rojo en medio, a lo que se le añadió 5 estrellas de color oro, rodeadas de ramos de olivo, por decreto del 17 de agosto de 1825, y de la República de Bolívar a Bolivia. Esta es la historia de la independencia de Bolivia. Gracias por su atención. Será hasta la próxima.